de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. También dice que en el 2012 no se cumple con esa información. Él se da cuenta de esto el 23 de mayo del 2014. En ese sentido, y previo análisis que se hace a las actuaciones, se procedió en primer término ¿a qué? A revisar la ley. ¿Qué establece la ley? A verificar el portal de transparencia para checar punto por punto si no cumplía tal situación. Y así tenemos que el artículo 8 bis dice: la información mínima de oficio deberá permanecer en el portal de transparencia de manera permanente por al menos 2 años. Y aquí está haciendo mención el recurrente, que es del año, a ver si me permiten, del año 2008 y 2010. Y esta observación la hace hasta el 2014. En esa virtud ya la información ya no está en el portal de transparencia. Esto no obsta de que debe estar retirada del portal de transparencia, pero debe estar para consulta directa en las instalaciones de la unidad de acceso a la información del sujeto obligado. Pero él dice que no está en el instituto, en el portal de transparencia. Por eso, en razón del año 2008 y 2010, se declara que es infundada su queja, porque ya pasó el término que prevé la ley para tenerla dentro del portal de transparencia. Y en cuanto hace al 2014, que también dice que no cumple con ello, en ese sentido, en cuanto a la queja que se refiere del 2012, es parcialmente fundada, es decir, tiene razón por un lado y no tiene, y señalando cada uno de los incisos en el proyecto o en la resolución que se emite, señalamos en qué inciso sí tiene razón su queja y en qué inciso no. Y por lo que hace al 2014, de igual manera, es fundada porque hay partes en que sí llenan los requisitos que establece el artículo 10 de la Ley de Información, de Transparencia y Acceso a la Información vigente en el Estado, y hay otras partes que no. En esa virtud concluimos que son infundados por un lado, parcialmente infundados por otros, y como tal, en ese sentido se resuelve este asunto. No sé si tienen alguna cuestión que hacer valer en cuanto al contenido y sentido de este proyecto. Consejero Isidro, consejero José Antonio. Nada nuevo. Todo es ya ampliamente conocido. Bien. Tenemos otra queja, es la 125 del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Aquí el quejoso dice, y si me permiten se lo voy a leer textualmente porque vale la pena lo que él pide o alega. Dice: el Instituto de Administración Pública de Tabasco AC es una persona jurídica colectiva dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio, integrado este último de acuerdo a sus propios estatutos por recursos provenientes de instituciones públicas, aportaciones y recursos provenientes de fondos estatales para el desarrollo de la administración pública, subsidios, legados u otro tipo de aportaciones del gobierno. Hecho que en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción 13, inciso G, lo convierte en sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información pública al tratarse de una persona de derecho privado que en el ejercicio de sus actividades ejerce gasto público y recibe subsidio o subvención. Partiendo de lo antes expuesto, resulta aplicable en su caso lo dispuesto por el artículo 10, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa a la información mínima, que debe estar publicada en el portal de transparencia del sujeto obligado. Hecho que no ocurre en el presente caso, ya que al acceder a la página del Internet del Instituto Administrativo Público
de Tabasco AC el día 25 de agosto del 2014, no encontré portal de transparencia alguno que tuviera la información mínima de oficio exigida por la normatividad aplicable, lo que se traduce en una gran violación a lo dispuesto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Aquí hay que señalar que, en efecto, el que hace esta solicitud es una persona que conoce el derecho. Por eso lo quise leer, porque la forma en que alega y fundamenta su petición. Además, presentó un documento intitulado Estatuto del Instituto de Administración Pública de Tabasco AC, también copia simple de la Escritura Pública, 4.989, volumen 89. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que este instituto debe ser sujeto obligado, porque dice que maneja recursos públicos y como tal debe tener un portal de transparencia con la información mínima de oficio, como lo señala la ley. Para poder resolver estos, entramos al fondo del asunto y nos encontramos que en efecto es una asociación civil. Es o no sujeto obligado conforme lo previsto por la ley. Se requirió a los integrantes del comité directivo para que informaran si los entes que representa o forman parte de ese consejo, o en su caso si le han otorgado recursos públicos o subsidios a dicha persona jurídica. Y se le requirió también a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, a la Secretaría de Administración, a la Secretaría Técnica, en fin, a todas las que involucran ese conjunto de esa persona colectiva jurídica. En todos estos casos, los titulares a quienes los requerimos para que informaran a este respecto, contestaron que los sujetos obligados que representan no forman parte del Consejo Directivo IAP, sino que ellos, en calidad de personas físicas, eran parte del Consejo. Destaca que el patrimonio del Instituto de Administración Pública de Tabasco puede estar integrado, entre otras cosas, con bienes obtenidos o que podrá obtener con recursos provenientes de instituciones públicas, sociales, privadas, en términos legales para la realización de los programas y actividades que lleva a cabo. Las aportaciones y los recursos provenientes de fondos estatales, nacionales e internacionales para el desarrollo de esa administración pública. Ahora bien, el inciso G de la fracción 13 del artículo 5 de la ley que nos ocupa de transparencia se establece que son sujetos obligados aquellos de derecho público o privado que realicen funciones públicas o cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos y entidades antes citados o cuando ejerzan recursos públicos. Del análisis que se hizo a ese precepto debe puntualizarse que para que una asociación civil tenga la calidad de sujeto obligado hay que cumplir dos supuestos. Uno, que realice una función pública o cuando en el ejercicio de sus actividades actúe en auxilio de los órganos y entidades de gobierno. Dos, que reciban y ejerzan gastos públicos, subsidios u otros. Respecto al supuesto A, tenemos que el término función pública hace alusión a una acción desplegada por el Estado a través de sus entes y servidores públicos y que va dirigido por diversidad de tareas. ¿A quiénes? Al bien común. En especie, si bien la asociación civil en comento, según lo previsto en su acta consultiva, debe sostenerse que las relaciones con las administraciones públicas municipales del Estado y tener estrategia de comunicación con servidores de la misma, e incluso su patrimonio puede formar parte de los recursos públicos en forma de aportaciones, subsidios, legados, donaciones, su propósito no constituye propiamente una función pública, sino académica,
en tanto que se limita al desarrollo de la administración pública como ciencia. Cabe hacer mención que tal asociación civil, al impartir cursos, diplomados, talleres, incluso cuando otorga becas y suscribe acuerdos de colaboración, actúa jurídicamente como un mero prestador de servicios cuya información se hace pública a través de las diversas dependencias y órganos de gobierno que contraten sus servicios. Y en cuanto al supuesto segundo, resulta de nuestro análisis que en cuanto a recibir y ejercer gastos públicos tenemos que, si bien el acta constitutiva de la Asociación Civil en comento establece que el patrimonio de la misma se podrá conformar, entre otros, por los recursos provenientes de instituciones públicas, aportaciones de fondos estatales, nacionales, internacionales, así como subsidios, legados, donaciones u otro tipo de aportaciones realizadas por el gobierno, como lo hace valer el quejoso, también es cierto que durante la sustentación de este asunto que estamos resolviendo, fueron requeridos los integrantes, como ya mencioné anterior, de su consejo, pronunciándose los mismos que no había subsidio o recursos públicos con que se dotara a esa asociación civil. Además, es de destacar que el ente civil en cuestión tiene, entre otras formas de financiamiento, tales como recursos provenientes de los servicios académicos, de consultoría y asistencia técnica. ¿Qué significa esto? De que si da una consulta o una asistencia técnica y da servicios académicos, pues hay que pagar a esa institución los que así lo requieran para que lo lleve a cabo. Dada todo este análisis que hacemos, nos encontramos que no le asiste la razón al recurrente y por ende su queja es infundada. En términos generales, de esto se trata el asunto que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros. Consejero Isidro, ¿tiene alguna cuestión que hacer, vale? No. Consejero José Antonio Bojorquez. No. Ninguna. Entonces, si me permiten, paso al recurso de revisión 525 del 2014. Aquí le solicitan a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo copia en versión electrónica del estudio de factibilidad para el establecimiento de un consorcio de transporte en Tabasco. La Secretaría dictó un acuerdo de negativa y le dice de que esa información que está solicitando está en reserva con el número SDET, diagonal UAI, diagonal AR, diagonal 002-2014. Ese es el número en que hizo la reserva. En este sentido, es de decirles, señores consejeros, que el ente exhibió el convenio para desarrollar el proyecto denominado Estudio de Factibilidad para el establecimiento de un consorcio de transporte en Tabasco, que celebran por una parte el fideicomiso para el fomento y el desarrollo de las empresas del estado de Tabasco, quien en lo sucesivo se le denominará el FIDEC, representado por César Azoto Figueroa en su carácter de coordinador administrativo y por la otra parte el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, representado en este acto por José Ventura Priego Madrigal en su carácter de representante legal. Del análisis a todo esto que le estoy leyendo y de los elementos de prueba y fundamentos legales, lo que procede en este asunto es revocar el acuerdo de negativa y como consecuencia el proveído de reserva del que hice mención hace rato por las siguientes razones. En el acuerdo de reserva se menciona literalmente lo siguiente: el estudio de factibilidad para el establecimiento de un consorcio de transporte en Tabasco, el cual fue realizado con recursos de
FIDEET, a través del Consejo Coordinador Empresarial, desarrollar en colaboración con la Cámara Nacional de Autotransporte Carga Delegacional, contiene diversos tipos de análisis de los modelos de negocio, análisis de mercado, análisis jurídico, análisis financiero, entre otra información que resulta ser de utilidad a un competidor. De todo lo anterior, se desprende que si bien el Consejo Coordinador Empresarial en el Estado le corresponde planear, ejecutar y dar seguimiento del estudio que le interesa al que pide la información, no menos cierto es que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene copia del proyecto en comento, en tanto que esta figura como anexo número 1 del convenio, cuya copia se exhibió en autos. Ello de ninguna manera anula que en otras áreas, tales como la unidad de fideicomisos, pueda tener la información. En esa virtud consideramos de que lo que procede en este asunto es revocar el mismo para los efectos de que se dé la información en los términos que se plasma en el considerando sexto de esta resolución. Este es el tercer asunto que pongo a su consideración, señores consejeros, y si tienen alguna cuestión que hacer valer, escucho. Consejero José Antonio. Coincido con los planteamientos y por lo que hace a los fideicomisos ya hemos resuelto con anterioridad cuestiones incluso hasta de fondo, entonces quizás para estas fechas ya esté la información incluso publicada, la que debe estar en el portal de transparencia. Y nada más me regreso un asunto del 125-2014 del IAP. Sí. Aparte de los argumentos que usted advirtió, es de destacar que en este momento la prestación de los servicios de esta asociación civil se realiza por medio de contratos. Entonces esto cambia la figura jurídica prevista constitucionalmente relativa a los subsidios, pero sus estatutos le permiten también recibir sus subsidios. El día que la modalidad de ingresos de recursos cambie, entonces la situación será diferente. Claro. Ninguno. Bueno, hay que terminemos rápido, no me falta uno. Es el 457. Aquí solicitan al ayuntamiento del municipio de Centro lo siguiente: copia en versión electrónica del documento que acredita el último grado de estudio cursado por cada uno de los regidores de este ayuntamiento. En ese sentido, como es del conocimiento de nosotros, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ocupar cargos públicos de esa naturaleza en ningún momento exige que sepa leer y escribir. Simplemente pide que sea mexicano, por decir, tiene que reformarse. Necesitamos gente, sí. Pero no dice en ningún sentido, ni la ley, ni el reglamento del ayuntamiento dice que tienen que acreditar determinados estudios. Obviamente se entiende que en estos tiempos, en esta época, en este siglo, ya todas las personas que acceden a un cargo público deben tener alguna preparación que sea necesaria para un mejor servicio a la ciudadanía. Como la ley en ninguna parte establece que deben dar esos y de acuerdo al análisis que vimos aunado a los reglamentos del ayuntamiento, nos encontramos que no es un requisito indispensable para acceder a ocupar ese puesto, por ende se confirma la negativa que obsequió el ayuntamiento del municipio de Centro. Esos son todos los asuntos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros. Díganme, escucho.
Señor Isidro. ¿Qué decir de lo último, no? Sí. Pudiera ser, ahí está el trabajo legislativo. Yo creo que sí se tiene que normar en otro momento ya, Sí. porque un país que no trabaja bajo estructuras modernas, contemporáneas, pues está supeditado al fracaso. Yo creo que para ser un buen presidente municipal se tiene que conocer de urbanización, se tiene que conocer de muchas cosas, se tiene que conocer el país, se tiene que conocer los municipios de otros estados inclusive, para poder en su momento tener una visión de lo que sucede en el mundo inclusive, y poder llevar cosas mejores a tu comunidad. Y nosotros los ciudadanos, obligados, aun cuando dicen que es un derecho, pero estamos obligados, creo que ya, obligados al acceso a la información. De lo contrario, pues también es letra muerta, será letra muerta si no ejercemos ese derecho de acceso a la información para obligar a todos los sujetos a cumplir con sus funciones, que es servir a la sociedad y utilizar cada peso de presupuesto de la mejor manera y que su rendimiento sea más efectivo y más eficiente. Y yo creo que también es muy loable ir trabajando en estructuras que no sean de tipo socialista, porque eso también agrava las circunstancias, como el caso del hermano país que actualmente conocemos de Venezuela. Esperemos no caer en esas circunstancias. Hoy no tienen medicina en Venezuela. Nosotros afortunadamente aún todavía tenemos ese privilegio. Me comentaba, escuchaba en un medio de comunicación muy importante aquí del estado de Tabasco, que se están utilizando medicinas veterinarias para resolver problemas humanos en ese país. Y eso han sido las circunstancias de no prever correctamente el uso presupuestal, no distribuirlo correctamente, y cuando haces alusión al populismo, en eso termina el uso presupuestal. Yo creo que lo que tenemos que hacer es enseñar a trabajar a la gente, llegar al campo. Se está abandonando el campo. Tenemos a mucha gente en los cruceros, muchísima gente que consume, pero no produce. Hay que regresarnos al campo, compañeros. Yo voy a regresar al campo. Terminando aquí su mandato. Y además porque no se hace. Ah, claro. Y ahí, ese es nuestro origen. Lo aprendí Sí. a hacer. Son mis raíces. Esas son las raíces, el origen. Tiene Pues, razón. Los regidores tienen que ser Gente preparada. gente preparada. Sí, tiene que ser gente preparada y Y con todos responsabilidad los y niveles. ética, de tal suerte que pudiera dar una mayor garantía a todos los que habitamos, al menos en Tabasco. Debe exigirse y hay que legislar a ese respecto, como usted dice. Estoy de acuerdo. Y en mi resolución también estoy de acuerdo. Las sesiones de los ayuntamientos de alguna manera se abrirán ahora Ajá. y probablemente hasta puedan ser transmitidas en tiempo real, como las que se hacen aquí en el órgano garante. Estas nuevas exigencias ciudadanas que ponen la lupa en los ayuntamientos, quizás sean los cuerpos colegiados que anteriormente deliberaban dentro de una estructura hermética, y hoy en día estas deliberaciones, porque al fin y al cabo los regidores de los ayuntamientos tienen facultades para aprobar que inciden directamente en la estructura del ayuntamiento, por ejemplo, usos de suelo, entre otras cuestiones relevantes de la urbanidad. Las sesiones de los ayuntamientos
son a puerta cerrada. Sin embargo, son de enorme trascendencia cada decisión y las deliberaciones. Entonces, ahora en este marco de reformas, de actualización a las leyes de transparencia y acceso a la información pública, pues se prevé la publicidad de las sesiones de los ayuntamientos. Hoy en día la ley prevé las actas del ayuntamiento, pero ya nos dimos cuenta todos los mexicanos que no es suficiente, sino que se necesita más. La ley general recoge estos principios, la ley Tabasco, en el momento en que nos toca opinar sobre el tema, pues allí estaremos apuntalando casos como estos, la publicidad de las sesiones de los ayuntamientos, su transmisión en tiempo real con equipos básicos como el que tenemos aquí, accesibles a cualquier presupuesto, y desde luego recomendar que debemos transitar hacia el modelo de ayuntamientos abiertos. Hay casos de éxito que se llaman ciudades abiertas, donde permite a los ayuntamientos tener diálogo constante con las personas que habitan el territorio de los municipios. Entonces salvaguardan estos principios democráticos de la participación constante y directa de las personas en la solución de los asuntos públicos, tan esenciales como la ubicación de un parque, el repavimentado de alguna calle. Esta voz permanente de los pobladores de un municipio es escuchada a través del modelo de ciudad abierta. Entonces pasamos, le pido al secretario ejecutivo que ponga a consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. Sí, es un ahorrado el por sitio, ¿no? Sí. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyecto de resolución presentadas por la ponencia de la consejera presidenta Felicitas del Carmen Suárez Castro. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bojorges Pérez Nieto. A favor. Consejera presidenta Felicitas del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejera presidenta, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Bien, pasamos al punto 8 del orden del día, se refiere a asuntos generales, y para ello les pregunto a los señores consejeros si tienen alguna cuestión que hacer valer en asuntos generales. Consejero Isidro. No, consejero. Ya la hizo valer antes. Pues Ya. este último asunto nos sirvió Para asuntos generales, sí. general. Bien. Entonces los invito a nos pongamos de pie al no tener cosas que agregar en asuntos generales, y siendo las 12 horas con 21 minutos del día 12 del mes de agosto del año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se le cita para la próxima sesión, que tendrá verificativo en este mismo lugar a las 11 horas el día 19 del mes y año en curso. Muchas gracias por su asistencia. Hasta pronto. Sí, tengo el evento. Salgo. Ya se veo. Ay, mi hermano, pues, me estaba pegando, no te idea. Te oye, tita. Ya. Quiero lo del café ya. Vemos. Deja hacer. Su brogueta. Ah, pero esa la devuelven o se la llevan. Aquí se la devuelven. Ah, bueno.
barrera de tapar, cabrón. Aún así, yo tengo ahí. Me compro mis tubos de galletas en el súper y los tengo. Más tu tubo de galletas. Es golosa, coja el tubo. La neta, toda la semana pasada compré ese polvorón. Toda la semana me duró. Los cascadas están como Es mejor, porque están la voy a como a comprar 13 pesos. güey. No, Sale más en caro. la tienda. Sí, está mejor comprar un paquete. Los polvorones están como en 15, a lo mucho. Como a peso cada pinche. Te sale mejor. Sale mejor. No te lo acabas. ¿Ya quedó todo? ¿Qué basura?